Existen varios tipos de diabetes y dentro de las diabetes tipo 2 existen algunos subtipos, de los cuales te voy a hablar en otro video, porque en esta ocasión nos vamos a enfocar en la diabetes tipo 3, que afecta a millones de personas y cada vez afecta a más cada día. Y la diabetes tipo 3 es una forma de diabetes cerebral prácticamente, una forma de diabetes que afecta el cerebro por diferentes mecanismos que te voy a explicar brevemente en este video y por qué se propone el concepto de diabetes tipo 3 y qué opciones de tratamiento nos abre para resolver este problema neurológico que se han observado muchos casos alrededor del mundo. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista enfocado más que nada en la diabetes. Y primero que nada, ¿qué es la diabetes tipo 3? Es un término propuesto para hacer referencias al daño cerebral causado por los mismos mecanismos a través de los cuales la diabetes causa sus complicaciones. Se le conoce comúnmente, ustedes lo han escuchado, como enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, esto puede cambiar en los próximos años porque puede que sea una diabetes cerebral. La enfermedad de Alzheimer y la diabetes tipo 2 comparten muchas características: resistencia a la insulina, estrés oxidativo, disfunción mitocondrial, picos de glucosa, síndrome metabólica, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que nos están tratando de decir los investigadores es que este problema, este problema cerebral, que es muy similar a la diabetes. Entonces, si eso es así, pues el tratamiento sería revertir la diabetes para revertir el daño cerebral. ¿Qué sucede en las personas que ya tienen diagnosticadas Alzheimer? Suceden diferentes causas, diferentes problemas que se han observado. Número uno, el depósito de proteínas alrededor de las neuronas, por fuera de ellas, que afecta su metabolismo y su función, principalmente las proteínas tipo tau, así se le conocen. Y estas proteínas se van depositando y se van acumulando cuando hay resistencia a la insulina, cuando hay la hiperinsulinemia y todos los demás factores que intervienen en una persona que tiene diabetes. También entre más alto esté la hemoglobina glucosilada, más glicosilación, más inflamación crónica y lo mismo sucede a nivel cerebral. También se empiezan a depositar proteínas que le llaman beta amiloide, pero estas adentro de las neuronas, son intracelulares, que también van afectando la función del sistema nervioso central. El cerebro es un órgano muy activo, probablemente es el más activo enérgicamente en todo el cuerpo. Consume entre el 15 al 20% de toda la energía que nosotros quemamos en un día. Esto involucra pues nutrientes, glucosa y oxígeno. Cuando tenemos resistencia a la insulina o estamos teniendo muchos picos de glucosa, es más azúcar de lo que nuestras células pueden metabolizar y esto va afectando una parte de las células que se llaman mitocondrias. Las mitocondrias son las que producen ATP o energía y si estas mitocondrias no funcionan bien por tener resistencia a la insulina, hiperinsulinemia, picos de glucosa, no se produce la energía que el cerebro necesita para funcionar de manera adecuada y para eliminar todas esas toxinas o proteínas que ya no necesita y que tiene que desechar. Prácticamente son los mismos problemas que una persona con diabetes tipo 2 se enfrenta y una persona que tiene Alzheimer. Los mecanismos son lo mismo, por eso se le dice diabetes tipo 3. Diabetes tipo 1 y tipo 2, que son las que la gran mayoría de las personas conocen, y son las más comunes, no son las únicas. Existen muchos subtipos e incluso se propone, probablemente esto cambie en los próximos años, una nueva forma de clasificar la diabetes muy interesante con base a fenotipos que te voy a hablar la próxima sesión. Porque al distinguir que cada persona es diferente, cada persona a la misma vez tienen patrones que comparten con las demás personas, el tratamiento cambia y te das cuenta que es distinto para cada persona. ¿Qué pasa con las personas que tienen Alzheimer y que no tienen el azúcar elevada, que no tienen diabetes? Es ahí donde se le llama pues diabetes cerebral, porque el cerebro
o las neuronas necesitan insulina para funcionar de manera normal. La insulina no nada más es para bajar el azúcar en el cuerpo, es para muchas cosas y entre ellas el metabolismo energético y saciedad, hambre que se da a nivel cerebral, entre otras funciones. Diabetes cerebral es cuando el cerebro se puede volver resistente a la insulina, así como el hígado, el tejido graso, el músculo y todo nuestro cuerpo se vuelve resistente a la insulina. También sucede lo mismo a nivel cerebral. Y cuando eso sucede, pues el cerebro no funciona de manera adecuada, ¿no? Así de sencillo. Si tenemos a una persona con diabetes tipo 2, hay que considerar a esta enfermedad como una complicación de la diabetes. Normalmente se oye hablar de que la diabetes afecta a los pies, los nervios, los ojos, el corazón, el hígado, los riñones, pero nadie dice, oye, también te afecta el cerebro, porque es una complicación que va de la mano de este tipo de enfermedades. Diabetes tipo 3, porque tanto diabetes tipo 2 como Alzheimer van en aumento a la par. eh, Van a la par. Y no solo eso, que los mismos mecanismos que causan la diabetes y complican la diabetes aplican para la enfermedad de Alzheimer y viceversa. Si tenemos visto de otro lado, si tenemos una persona que ya tiene problemas cognitivos de tipo Alzheimer, hay que ver cómo está la resistencia a la insulina en esa persona, cómo está del síndrome metabólico, porque si esa es la causa de ese Alzheimer o esa diabetes tipo 3, entonces es probable que detectada a tiempo y tratada a tiempo se pueda revertir por completo, identificando, como siempre les he dicho, la raíz del problema. Hay muchos medicamentos para tratar los síntomas del Alzheimer, pero que no resuelven el problema y no resuelven la causa de esa enfermedad. Y si la causa es esto, si la causa es la resistencia, el síndrome metabólico, los picos de glucosa, pues la solución es bien sencilla. Cambios de tu dieta, el orden de los alimentos, el ayuno intermitente, etcétera, etcétera, etcétera. El cerebro, como les comentaba, necesita insulina para funcionar bien. Si tenemos un problema para producir insulina o tenemos un problema para que la insulina haga su efecto, entonces tendremos problemas neurológicos. Esto es obvio. La diabetes tipo 3 son problemas neuronales debido a alteraciones en la cantidad de insulina o en la función de la insulina en el sistema nervioso central. Si estos son los problemas, hay que corregir la cantidad de insulina. Si no hay que poner. Si hay demasiada insulina, pues hay que bajarla, ¿no? Si la insulina es resistente, hay que quitar la resistencia. Que la resistencia a la insulina puede estar determinada por varias cosas, no solo es por la dieta. Hay varios tipos de resistencia a la insulina. Hay que confirmar qué te está causando esa resistencia a la insulina para que sepas qué hacer. El Alzheimer hasta el día de hoy no tiene un tratamiento curativo, digamos, porque no se ha identificado la causa del problema. Si supieran qué ocasiona el Alzheimer, pues ahí estaría la causa, ¿no? Y también estaría el remedio o la curación que hasta ahorita pues no ha salido. Es importante porque también sucede mucho encontrar muchas personas con diabetes, ya sea tipo 1, tipo 2 o la que sea, que constantemente se les está bajando el azúcar demasiado, menos de 70. El azúcar les llega a 50, a 60, 40 y se va repitiendo. Cada vez que tienen estas hipoglucemias, cada vez que el azúcar baja demasiado, el cerebro puede tener un daño. Y lógicamente, entre más tiempo el azúcar se mantenga extremadamente bajo, entre más tiempo pase, mayor va a ser el daño y menos probable que se recupere una persona. Hay personas que acuden a urgencias porque el azúcar les baja demasiado, les baja hasta 40 y se mantienen así media hora, 40 minutos, hasta que llegan al hospital y en el hospital se les pone azúcar por la vena, se recupera su nivel de azúcar, pero quedan con daño neurológico permanente. El término médico es neuroglucopenia. Y pasan los días y esa persona nomás no despierta.
nomás no despierta. Lo que sí se conserva es su capacidad para regular la presión arterial, si respira, más o menos tiene algunos reflejos, pero ya no está consciente de su entorno, ya no se comunica, ya no interactúa con el medio. Entonces, cada vez que se nos esté bajando el azúcar demasiado y nos esté generando síntomas, mareos, sudoración, malestar, como que nos vamos a desmayar, el cerebro o las neuronas están teniendo daño. Y esto va para aquellas personas que, ya sea por la insulina o medicamentos como glibenclamida, glipizida, climepirida, se les esté bajando el azúcar demasiadas veces y con demasiada frecuencia. Ojo, a lo mejor conviene quitar ese medicamento y que el azúcar te suba a 150, 160, no importa, porque con ese valor no te va a generar daño neurológico. Y si tienes el azúcar en 150 y 160, no te va a pasar absolutamente nada si te esfuerzas al revertir la diabetes, porque de 150 o 160 rápidamente lo vas a bajar. En menos de un mes vas a estar en 100 o 110. Esto aplica para aquellas personas que tienen diabetes tipo 2. En otras palabras, es menos riesgoso tener el azúcar en 140, 150 que el azúcar en 60, en 70 es más peligroso. Entonces, el Alzheimer también es una enfermedad, o la diabetes tipo 3, que es una diabetes cerebral, es una enfermedad de exclusión. Exclusión nos referimos a que para confirmar que este sea el problema, hay que descartar otras situaciones. Una tomografía para ver que no haya una embolia cerebral, que no haya hemorragias, que no haya un tumor a lo mejor. Descartar que no sea causada por medicamentos, que no sea por la tiroides, que no sea por falta de vitaminas, que no sea por infecciones, que no sea por depresión. Incluso hay personas que por tener depresión tienen problemas de la memoria, cambios del comportamiento, cambios de la personalidad, y no es Alzheimer, no es diabetes tipo 3, no es una embolia, es simplemente su depresión. Entonces hay que descartar todas las demás posibilidades, que no te falte sodio, magnesio, potasio, calcio. Si todo está en orden, lo que nos queda sospechar es que sea esta enfermedad, ¿no? Y para esto no hay un estudio que nos confirme, ahí está el estudio y salió positivo. No lo hay. Es considerar el contexto del paciente, considerar sus estudios de laboratorio, su historial y qué síntomas ha tenido. Detectar a una persona que va empezando con este problema cognitivo es muy, muy difícil, porque al principio los síntomas son muy inespecíficos y puede que sí sean un problema y puede que no sean un problema, empezando por la dificultad del paciente en aceptar que tiene un problema cerebral o de la misma familia. A las personas decirles, ¿sabe qué? Su esposo, su esposa, su papá o su mamá eh, tiene un problema neurológico, puede ser difícil de aceptar, y el no aceptar, pues es obstaculizar el proceso de reversión, ¿no? Porque tienes que aceptar que hay un problema para estar dispuesto a cambiar ciertas cosas. Yo creo que ese sería el primer paso y la principal dificultad: aceptar que estamos teniendo a un familiar o nosotros mismos con un problema cerebral. ¿Qué síntomas son los iniciales? Cambios muy raros de personalidad, de comportamiento. Gente que dice, es que yo he notado que mi esposo, esposa, papá o mamá o X persona, de repente lo veo más agresivo que antes, está más intolerante, está más deprimido, como que no quiere hacer nada. Esos pueden ser indicios sutiles de que ya estamos teniendo complicaciones cerebrales por la diabetes, diabetes tipo 3. ¿Qué otra cosa puede suceder? Que hagan cosas que no sean razonables o que demuestren que su juicio no sea el adecuado. Por ejemplo, en alguna ocasión les comenté que me tocó un caso en el cual este señor guardaba su cartera en el refrigerador. O sea, eso no es normal. Esto no es normal y tienes que prender la alarma de que,
esto no está bien. Puede que te pase una vez, te confundiste, en vez de guardar la leche en el refrigerador, guardaste la cartera, ok, porque estabas distraído, ok, se vale. Pero al día siguiente lo mismo, y luego lo mismo, y luego lo mismo, pues eso no es normal. Y pues hay que estar alertas a eso y decir, esto puede que sea un problema, voy a acudir al médico mejor porque esto no es normal. También les comenté que me tocó que un señor que iba pues con su pareja, con su esposa, que al cruzar la calle, pues estando el monito en verde para que el peatón cruce, él no quería cruzar porque pues él decía que la luz estaba en rojo y que no tenían que caminar. Eso no es normal y se seguía repitiendo y repitiendo y repitiendo. También me tocó un señor que no se me olvida, 55 años más o menos de edad, que de repente empezó, y no era sonámbulo, en la noche, de 11 de la noche a 3 de la mañana a salir a caminar. Y no era sonámbulo, estaba totalmente consciente y alerta, pero pues se le entró de repente esa idea y a las 11 de la noche se levantaba, se cambiaba los tenis y a caminar 3, 4 horas. Y ya regresaba a las 3 de la mañana a dormirse. Eso fue lo que me contó la familiar. Y después, pues sí se investigó y se concluyó que tenía un problema cerebral, ¿no? Entonces, esos cambios raros, sutiles, en caso de duda, no hay duda. ¿Tienes duda? Mejor acude con un doctor, acude a valoración médica, pues para saber si es algo normal o es algo que se sale de la normalidad y hay que ahondar en eso. Al principio, los síntomas son muy inespecíficos. Si algo se sale de la normalidad, es mejor acudir a valoración médica. Como les digo, es difícil y la diabetes tipo 3, ya cuando está avanzada, es muy fácil de diagnosticar. Todo se te olvida, no te acuerdas ni qué desayunaste, dónde dejaste esto, y los olvidos son tan severos que ya empiezan a afectar tu calidad de vida, tu funcionalidad. Ya tienes problemas en el trabajo porque ya no te acuerdas de nada. Tienes problemas para recordar nombres con tu familia porque ya no te acuerdas. Tienes problemas para recordar un montón de cosas que ya te generan conflicto. Puede que estés distraído, cansado, estresado, X cosa, o estés tomando un medicamento que te nuble la memoria, sí, pero son cosas leves que de cierta forma puedes funcionar. Pero si tú ya no puedes funcionar de plano, hay gente que ya no puede manejar porque no sabe en qué ciudad está, no sabe por qué calle tiene que darle, se pierde, y siendo que son caminos pues, sumamente conocidos, es un ambiente familiar para esa persona, toda su vida ha vivido en esa ciudad, toda su vida ha manejado ahí y de repente ya no puede, porque ya no se acuerda y ya no sabe ni para dónde ir. Entonces, esos en etapas avanzadas es fácil detectarlo. El problema es en etapas tempranas. En etapas tempranas es muy difícil. Entonces, esto de la diabetes tipo 3, si ustedes lo buscan en internet, van a encontrar dos cosas. Número uno, muy asociado al Alzheimer. Y el Alzheimer hasta el día de hoy no tiene cura, así como la diabetes tipo 2 se decía que no tiene cura, pero si es por lo mismo, es muy probable que las mismas recomendaciones para las personas que tienen diabetes tipo 2 le funcionen muy bien para las personas con Alzheimer. La diabetes tipo 3 es reversible en etapas tempranas. Si el daño está muy avanzado, es complicado revertir la situación. Ahora, también se está investigando y me parece muy interesante cuando el cerebro se vuelve resistente a la insulina. Si el cerebro se vuelve resistente a la insulina, una de dos. ¿Cómo bajas la resistencia a la insulina cerebral? Es una pregunta muy difícil de responder, que yo creo que me falta tiempo para observar cómo han evolucionado y respondido los pacientes a esas recomendaciones. Y la otra es la insulina inhalada, que me parece muy interesante. Inhalada por la nariz, como si fuera un Sprite, como esos que se usan para el asma, por ejemplo, porque esa insulina intranasal se absorbe y casi va directamente al cerebro. Y esa insulina en Sprite o inhalada pudiera vencer la resistencia a la insulina que hay
a nivel cerebral y corregir la causa. Me parece a mí muy interesante. No puedo decir que esta es la solución y que aquí está la cura, porque yo creo que falta más tiempo en observar todas estas intervenciones y descubrimientos que se están haciendo, pero lo que es innegable es que el Alzheimer es la mayor parte causado por la dieta, por los picos de glucosa, por falta de ayuno intermitente, por inflamación crónica, lo mismo que sucede en una persona con diabetes tipo 2. Y los medicamentos para el Alzheimer mejoran un poquito los síntomas, pero no corrigen la causa de base. Y esta es la información que les traigo el día de hoy, porque yo creo que al ver a una persona con diabetes tipo 2, todo mundo revisa los pies, revisa el colesterol, revisa el hígado, revisa los ojos, la piel, los riñones, porque sabemos que de ahí se complican las personas con diabetes. Pero también hay que empezar a revisar acá. ¿Cómo se revisa eso? Tenemos un test que se llama Mini Mental y lo voy a poner aquí para que ustedes lo busquen y lo conozcan. Mini Mental Test. Este nos puede orientar a qué problema está teniendo a nivel cerebral y en cuál área, porque son diferentes áreas que se revisan. Es bastante, más o menos largo el Mini Mental, probablemente entre unos 20 o 30 minutos, bien realizado, sin prisas, analizando cada detalle. Con ese test nos podemos dar una idea de qué área cognitiva está afectada. Es el juicio, es la memoria, es la capacidad visoespacial, es el lenguaje, es la comprensión, la función motora, la coordinación. Entonces, esos puntos son los que evalúa este test Mini Mental, que los escribí en el chat. Probablemente por eso empezaría, para empezar a detectar en etapas tempranas qué está pasando a nivel cerebral. A partir de ahí, estudios hay que descartar, y se los he dicho a muchos pacientes, a muchas personas, descarta que sea la tiroides, porque también es muy común. Diabetes más tiroides es muy común, y si esto no funciona bien, pues el cerebro no funciona bien. Falta de vitaminas, sobre todo para aquellas personas que hacen ayunos largos o con cierta frecuencia. La falta de B12 afecta la función cognitiva. Si los daños son bastante severos, una tomografía al menos para ver cómo está. Acá hay una embolia, hubo sangrado, hay tumor, cómo está el líquido cerebral, la cantidad que en tomografía te puedes dar una idea, y así te vas yendo paso por paso hasta descartar todo, y si descartas todo, esto es lo que te queda. La diabetes tipo 3, que es una forma de diabetes cerebral en el cual la resistencia a la insulina, los niveles altos de insulina, o el cerebro se vuelve resistente a la insulina y empieza a haber todo este depósito de proteínas anormales que empieza a afectar la función neurológica. Entonces yo creo que esta es una complicación que debería empezar a buscarse con mayor frecuencia, porque coexisten una persona con diabetes descontrolado o que toma demasiado medicamento, demasiada insulina. A la larga, la gran mayoría, hasta el 90%, va a tener problemas neurológicos. Y esto lo he visto yo en las personas o en los pacientes que tienen tiempo con diabetes descontrolados y que por alguna otra razón, por dolor de cabeza, por mareo, por vértigo, se hacen tomografía, se observa una atrofia cerebral o atrofia cortical mayor a la esperada por la edad que tienen. Estos son datos que te hacen pensar de que, ok, esto no es normal. ¿De dónde está viniendo este problema? Y yo pienso que es por esto. Pues muy buenos días a todos. Yo soy el doctor Antonio Cota. Espero que les haya gustado esta información. A mí me parece muy interesante para, pues a partir de este momento, estar muy alertas, tener una persona con diabetes. También pensar que a lo mejor en este momento ya tiene problemas aquí y a lo mejor hay que ser más enérgico y más proactivo para revertir esa resistencia a la insulina, porque puede que en etapas ya muy avanzadas el daño
la diabetes tipo 3 o Alzheimer sea irreversible. Y por otro lado, las personas que ya están teniendo problemas de memoria, problemas de tipo Alzheimer, cambios de comportamiento o lo que le llaman demencias o síndromes demenciales, ¿ok? Pensar que a lo mejor tienen resistencia a la insulina, que el azúcar está normal, sí, puede estar normal, pero ya tener resistencia, ya tener intolerancia a los carbohidratos, ya tener picos de glucosa anormales, ya tener demasiada inflamación, inflamación crónica. Y yo creo que probablemente, y si es así, que bueno, porque muchas personas con Alzheimer, pues van a mejorar muchísimo. Yo creo que los que están aquí conectados, muchos de ustedes ya han bajado los carbohidratos, algunos hacen el ayuno intermitente y han bajado la cantidad de comida procesada. Y yo creo que muchos de ustedes han notado menos dolores de cabeza, menos mareos. Yo creo que la gran mayoría ha notado que está más alerta, que está más atenta, que su capacidad de concentración es mejor, como que están más despiertos. Y si esto sucede con los cambios que están haciendo, ¿a poco no le va a ayudar a una persona que tiene problema cerebral? Porque yo pienso que sí, si a nosotros nos ayuda en esta forma, a aquellas personas pues con mayor razón. Ok, entonces, gracias nuevamente por escuchar este contenido y ahora voy a contestar las preguntas que tengan aquí en el chat. Ok. Yajaira Parra, buenos días y gracias por estar aquí al pendiente de esta transmisión. Jorge Méndez, le agradezco sus palabras y qué bueno que le ha encontrado utilidad a esta información. Dice que usted tuvo diabetes por 5 años, tomaba la metformina, pero que ahora su azúcar ha bajado a 93 por 4 semanas. Excelente, está perfecto. Yo creo que está revirtiendo la diabetes, señor Jorge Méndez. José Antonio Ramírez, buenos días, gracias por estar aquí conectado. Igualmente, Sergio Muñoz, gracias por tus palabras, te mando un saludo desde Tijuana. Ok, Jacinto Gutiérrez, nuevamente le agradezco estar aquí. Señor Jacinto, buen día. Virginia Vázquez, muy buen día. Dice que tiene diabetes tipo 2 y que su azúcar está muy descontrolada. ¿Qué estudios de laboratorio le recomiendo antes de una cita? Ok, aquí se lo voy a escribir por el chat, mire. Serían análisis generales, incluyendo su hemoglobina glucosilada y yo creo que el péptido C, si se lo puede realizar para verificar qué tipo de diabetes tiene, qué tipo de diabetes tiene y si se va a revertir por completo su enfermedad. Aquí se lo escribo en el chat. Con eso de entrada es más que suficiente para que usted inicie su tratamiento de la mejor manera y si sale otro detalle, pues ahí en la consulta le digo si le recomiendo hacer otro estudio. Juan Miguel García nos manda un saludo desde Shelby, Ohio. Ok, Eufemia Gil desde Puebla, que está conectada. Buen día, señora Eufemia Gil. Romina Ramírez, buen día igualmente. Ricardo Antonio nos manda un saludo desde Bogotá, Colombia. Juan Miguel García pregunta cómo saber si se está revirtiendo la diabetes. Número 1, cambios o adaptación metabólica. Tengo un video en el canal de YouTube para que lo vea. Signos de adaptación metabólica. Si usted tiene algo de eso, quiere decir que va por buen camino. La otra sería que usted requiera menos medicamento o menos insulina para controlar su azúcar y pues el valor de hemoglobina glucosilada tendría que estar pues mucho mejor. Para llegar a la remisión tendría que estar en 6.5 para abajo. Si usted tiene 8%, a lo mejor sí está mejorando, pero todavía no podemos decir que está en remisión. 6.5% para abajo. Blanca Estela nos manda un saludo desde Matamoros, Tamaulipas. Buen día, señora Blanca. Luz María Castillo dice, buenas tardes. No sabía que había ese tipo de diabetes.
Efectivamente, lo que pasa es que los más comunes son tipo 1 y tipo 2. Eso es lo que la gran mayoría de las personas conoce, inclusive doctores. Pero existen otros, digamos, tipos de diabetes, y de diabetes tipo 2 existen diferentes subtipos, de lo cual les voy a comentar en otra sesión, porque esto cambia el panorama totalmente. No nomás es tipo 1, ok, insulina de por vida, y tipo 2, metformina de por vida. No, no es así. Es diferente la evaluación que hay que hacer de cada caso. Todos somos diferentes, no nos podemos comparar con el vecino o con otra persona que también tenga diabetes, porque puede que tengamos un subtipo diferente, puede que tengamos un tipo de diabetes diferente, y eso cambia tantito el tratamiento. Entonces, no, sí hay diferentes tipos de diabetes. Incluso hay diabetes que no suben el azúcar, se llaman diabetes insípidas, pero este es otro tema muy diferente, con causas muy diferentes, que poco tiene que ver con la resistencia a la insulina. Diabetes insípida es un tema totalmente diferente. Ok, Felipa Sánchez, muy buenos días y qué bueno que ha encontrado interesante la explicación. Búsquelo, diabetes tipo 3, para que vea que sí es real y que probablemente aquí esté la solución. Entonces, a lo mejor inconscientemente y sin quererlo, nosotros al revertir la diabetes y mantener la glucosa estable, estamos disminuyendo el riesgo de Alzheimer, y aquellas personas que sin saberlo, que ya tienen daño cerebral, también se están recuperando. Por eso les hago el comentario. ¿Cuántos de nosotros no hemos sentido que cuando cuidamos nuestra dieta, cuidamos el ayuno intermitente, mantenemos nuestra glucosa lo más estable posible, a poco no mejoramos a nivel neurológico? ¿A poco no estamos más atentos, más alertas, más conscientes de lo que sucede día a día? Nuestra memoria mucho mejor, nos estabiliza el ánimo. Entonces, esto quiere decir que algo sucede a nivel cerebral con estas intervenciones. Y por otro lado, quiere decir que la gente que no hace eso, que hace todo lo contrario, pues que está teniendo problemas a nivel neurológico. Entonces, por eso quería comentarles de esta información, que me parece a mí muy interesante. No es concluyente porque faltan más estudios y falta que pase más tiempo para que se estudien muchas personas y poder sacar o llegar a mejores conclusiones. Pero esto de que el cerebro se vuelva resistente a la insulina, a mí me parece muy interesante, y muy interesante ver la forma de cómo el cerebro elimina esa resistencia a la insulina. Estaría muy interesante encontrar la forma de hacer eso. Noris Hernández también nos manda un saludo. Buenas tardes, aquí en Tijuana siguen siendo días, son las 11:30 de la mañana. Sandra Valencia nos manda un saludo desde Bogotá, Colombia. Ok, Martín Herrera dice buenas tardes, y a todo el público en general. Dice que tiene muy buenas noticias. Él se checa su nivel de azúcar en ayuno y todos los días entre 90 a 105, y está tomando metformina 1000 miligramos por la noche. Está mucho mejor. Entonces, señor Martín Herrera, tal vez sea momento de irle bajando a la metformina. Chéquese una hemoglobina glucosilada y consulte el video que tengo sobre las recomendaciones de cómo ir dejando de tomar medicamento para que vaya poco a poco. Enrique Benítez, creo que ya le contesté. ¿Es reversible la diabetes tipo 3? Sí, si se detecta y trata a tiempo. En casos muy avanzados, el cerebro tiene atrofia. ¿Qué es atrofia? Cuando se empieza a ser chiquito, por así decirlo, neuronas empiezan a morir y el tejido cerebral empieza a disminuir. Una vez que eso sucede, yo honestamente no he visto a mucha gente que se recupere de eso. Lo que sí le puedo decir, que he leído y he estudiado, es que al hacer estos cambios, la masa cerebral, o sea, cuidar la dieta, el ayuno, evitar la comida procesada, evitar al máximo los picos de glucosa, el cerebro se conserva por más tiempo.
el tener atrofia cerebral pudiera ser normal hasta cierto límite, pero en estos casos de diabetes tipo 3 ocurre demasiado. El cerebro se atrofia y se hace chiquito y eso es pues irreversible hasta el día de hoy. Gabriel Cuevas, gracias por estar aquí presente en este en vivo. También le mando un saludo. Silvia Moreno desde Querétaro nos manda un saludo. Sandra Valencia, buen día. Gracias por estar aquí. Eugenia Mendoza nos manda un saludo desde Coatzacoalcos, Veracruz. Ligia Cool les desea un buen fin de semana a todos ustedes y a mí también, supongo. Tulia Argüello dice que encuentra muy interesante esta información. Sin lugar a duda, imagínese que esta fuera la solución para aquellas personas que tienen Alzheimer. Imagínese, con tan solo cambiar su dieta, evitar picos de glucosa, el ayuno intermitente. El problema es que estas personas con diabetes tipo 3 y Alzheimer, ¿cómo le pides que haga ayuno y cómo le pides que evite esos alimentos? ¿Cuál es la dificultad? Que no tienen memoria o que no tienen memoria íntegra. Si tú le dices, oye, bájale al pan, se le va a olvidar. Oye, bájale a los refrescos, se le va a olvidar. Oye, te toca ayuno de 16 horas hoy, se le va a olvidar. Oye, el ayuno únicamente toma agua o té, se le va a olvidar. Esa es la dificultad, que la familia entienda que su familiar o conocido X tiene un problema cerebral y que por sí solo se le va a hacer muy difícil por el problema de memoria. No va a recordar lo que le estás recomendando o diciendo. Y en gran parte del éxito del tratamiento en estos casos es por el apoyo familiar. He ahí la dificultad. ¿Cuánta gente no hay con este problema que no tiene a nadie quien le ayude? O al contrario, sí tienen sus hijos o su pareja, etcétera, etcétera, pero que no lo ayudan y al contrario, lo están desanimando, lo están criticando, lo están presionando. Yo creo que aquí, por eso les decía hace rato, que aquí es un área de oportunidad y hay que empezar por esto, a concientizar, a educar, a difundir esta información de que pues no es necesariamente algo malo, es aceptar y querer ver las cosas como son y no pensar que todo está bien, que todo es perfecto, no, hay que ver la cosa como es. Si esto no es normal, pues al toro por los cuernos, acepta que hay un problema y está en gran parte en ti, porque él, ella, tiene problemas de memoria y no se va a acordar de muchas cosas. Yo creo que aquí está la dificultad, hacer que este tipo de gente con problemas cognitivos ya muy avanzados tomen conciencia porque pues, no lo van a hacer por su mismo problema cerebral. Afortunadamente en etapas tempranas esto no sucede. En etapas tempranas todavía tenemos la capacidad de recordar, de nuestro juicio suficientemente íntegro para tomar decisiones y autocuidarnos. Ahí no le veo tanta dificultad. Yo creo que la dificultad está en aquellas personas que no tienen esa capacidad de autocuidado. Ok, Reina Alderete, gracias por sus comentarios. Buen día, Gloria Gaspar. Gracias por su comentario, Gloria. Cualquier cosa me avisa. Estoy muy al pendiente de su caso, ¿eh? No crea que me he olvidado de usted. Lorena Monroy, igualmente, muy buen día y muy buen fin de semana. Pablo Smith dice, doctor, 130 es alta, el azúcar en 130 en ayuno está ligeramente elevado, sí, de 110 para abajo creo que estaría mucho mejor, pero todo va a depender. Si usted me dice, antes estaba en 200 en ayuno y ahorita está en 130, pues está mucho mejor, ¿no? 130 es ligeramente alto, habría que ver qué está pasando. No necesariamente puede ser por la diabetes, puede ser por el cortisol, por estrés, porque está teniendo picos de glucosa, puede por inflamación crónica, no necesariamente significa que la diabetes le esté subiendo ese valor. Ok, Pablo Smith, ya le contesté. José Luis Martínez, ¿puedo tomar una cucharada de aceite de oliva sin romper el ayuno? Yo creo que sí le va a romper tantito el ayuno
porque el aceite de oliva pues contiene energía y el cuerpo va a decir, ya me entra energía, voy a utilizar eso y voy a dejar de quemar mis reservas. Yo le aconsejo que el aceite de oliva se lo tome cuando vaya a romper el ayuno, cuando ya vaya a comer, para que su ayuno sea lo más eficiente posible. Juan Miguel García, ¿qué tipo de alcohol puede tomar un diabético y cuántas, y cuántas al día? Mire, si es de forma ocasional, yo le diría que puede tomar casi de cualquier tipo de alcohol. Claro que la cerveza, el vino o el tequila le puede subir, o el whisky o cualquier tipo de alcohol, le puede subir su nivel de glucosa. Aquí mi recomendación sería únicamente de forma ocasional, muy de vez en cuando, una o dos bebidas. Yo creo que ahí no habría tanto problema. Y si es posible, señor Juan Miguel, o para todos los que nos están escuchando, primero una ensalada, algo de vegetal, una verdura, primerito, para que eso le proteja tantito de los efectos que va a tener en su azúcar esa bebida eh, alcohólica. Entonces, ocasionalmente yo creo que el que sea, de vez en cuando un gusto, no le veo el problema, y una o dos bebidas al día, no le veo problema, pero si es todos los días, sí, sí va a haber consecuencias. Enrique García, perdón, y antes de continuar con esto, lógicamente pensando que no hay problemas del hígado y que no hay problemas de los riñones, porque si el hígado está inflamado, pues meterle alcohol me parece arriesgado. Si se está tomando demasiado medicamento, incluyendo algunos tipos de antibióticos, y además le metemos alcohol, también me parece arriesgado. Personas que toman medicamento para epilepsia, me parece arriesgado. Entonces, caso por caso, pero en términos generales, es esto lo que le acabo de comentar. Enrique García, ¿cómo puede un diabético recuperar el peso? Pues número uno, revirtiendo su diabetes y eliminando al máximo la resistencia a la insulina. Hay que ver, señor Enrique, cómo funciona su páncreas. Si el páncreas no funciona, no va a poder recuperar su peso hasta que ese páncreas se reactive. Eso sería lo más importante. Y de ahí ver por qué le preocupa el peso que tiene usted actualmente. El peso es de acuerdo a su estatura y su edad, porque si la respuesta es sí, entonces yo no le veo ningún problema. Si su peso está efectivamente por debajo de lo que debería tener para su estatura y su edad, entonces hay que ver. Yo que vería primero la genética. Ustedes conocen seguramente a familias que todos son extremadamente delgados. Papá e hijos, mamá, hijos, inclusive primos, primas, tías, tíos o abuelos. Porque si la genética es que todo el mundo está extremadamente delgado, pues así van a ser, porque eso viene determinado por los genes. Eso es lo primero que yo valoraría, la genética, y eso es sencillo, preguntando por la familia cómo se encuentra, si la diabetes ya está revertida, cuánta resistencia hay, cómo funciona su páncreas. Yo empezaría por esos puntos y a partir de ahí, si yo encuentro solución sobre de eso, y si no hay solución, investigar otras posibilidades. Reina Alderete dice, doctor, ¿cuál es la diabetes por la tiroides? Una persona con diabetes tipo 1 puede padecer de tiroides. Una persona con diabetes tipo 2 también puede padecer de tiroides. Entonces, todo va a depender qué tipo de diabetes es y qué tipo de problema tiroideo tenemos. Ejemplo, en estos últimos días me tocó una paciente que tiene o tuvo diabetes porque ya revirtió su problema hace como 5 años más o menos, pero que a ella le habían detectado problemas tiroideos, le habían detectado hipertiroidismo, tomó medicamento por 2 meses y su tiroides por arte de magia se recuperó totalmente y actualmente no tiene ningún problema. Entonces la tiroides puede ser un problema permanente
pero también puede ser un problema temporal. En este caso, la paciente tuvo una tiroiditis subaguda que afortunadamente se recuperó en cuestión de meses y no tiene ningún problema y no requiere ningún tratamiento, y tampoco tiene diabetes porque revirtió su diabetes con la dieta baja en carbohidratos y el ayuno intermitente. Entonces puede haber diferentes combinaciones, señora Reina Alderete, de tipos de diabetes y tipos de problemas tiroideos. Hay diferentes combinaciones, para eso son los estudios, para confirmar qué es lo que está pasando con precisión y dar el mejor tratamiento posible. Ángeles Camil dice, ojalá hubiera médicos. Seguramente lo hay, uno por ahí escondido, pero que el sistema médico, los colegas o la misma escuela de medicina no permite que estos pensamientos florezcan. Yo pienso que va por ese lado. Seguramente gente con este tipo de pensamientos, porque yo no soy el único, hay más que piensan similar a como yo pienso, pero el sistema los mantiene, no, todo es con medicamento, todo es con medicamento o cirugía. O lo curas con medicamento o lo curas con cirugía. Bernardita Figueredo dice, igualmente bendiciones para usted, que esté muy bien. Juan Miguel García bajó 40 libras en 5 meses, bien o mal, con ayuno intermitente. A mí me parece que está bien, es un tiempo aceptable, está bastante bien en 5 meses, 40 libras, más o menos 18 kilos. Yo creo que está bien. Si usted todavía, volvemos al punto, hay que ver cuánto pesa ahorita y cuánto está su estatura y qué edad tiene. Si su peso está de acuerdo a su estatura y su edad, yo lo vería excelente, a menos que su peso esté demasiado bajo para su estatura y su edad, habría problema, lo dudo por la forma en que me lo escribe. Y la otra cuestión es si esa pérdida de peso le otorgó más salud, porque hay gente que baja de peso pero que sigue con el azúcar alta, sigue con el colesterol alto, sigue con problemas de presión, sigue con reumas. Entonces eso quiere decir que su pérdida de peso no fue saludable, que quemaron músculo o a lo mejor se deshidrataron o quemaron grasa que ni al caso, porque hay grasa, la que tenemos en los brazos o en las piernas, que no te causa problemas metabólicos, o quemar músculo tampoco te genera algún beneficio metabólico. Entonces, la grasa que hay que quemar es principalmente abdominal o visceral. La gente que baja de peso porque quema ese tipo de grasa es aquella que se beneficia. Eso es lo que yo vería. Su pérdida de peso es de acuerdo a su estatura y a su edad, y además esa pérdida de peso le ayudó para controlar el azúcar, controlar la presión, controlar el colesterol y otros problemas. Entonces no le vería yo ningún problema y creo que está bastante bien. Reina Alderete, que el número de teléfono aquí se lo dejo en el chat, mire, por si usted quiere llamar o mandar un mensaje por WhatsApp, con todo gusto, aquí se lo pongo en el chat. Alma Soraya dice, bendiciones igualmente. A usted le diagnosticaron diabetes tipo 2, pero cambió toda su forma de vivir. Ahora ya no toma la metformina y en octubre tiene consulta y análisis, supongo. Pues espero que salga bastante bien y espero que la forma de vivir involucre cambiar su alimentación, mejor gestión de las emociones, mejor calidad del sueño, actividad física y tal vez el ayuno intermitente, y ojalá que le vaya muy bien en esa visita que tiene pendiente. Luz Dari Llano, los diabéticos pueden comer fruta porque no las menciona. Sí, sí, sí puede, sin ningún problema. La fruta yo les aconsejaría que sea al final de las comidas. Primero sus vegetales, las proteínas, al último lo poquito de carbohidrato que vayan a incluir, y al último incluye la tortilla en caso de que alguno de ustedes la acostumbre, hasta el último incluye el pan y la fruta de preferencia. Esa sería mi recomendación, hasta el último, porque también tiene carbohidrato. Entonces, ¿pueden comer fruta? Sí se puede. Yo les aconsejaría no abusar, que no sea diario y que si lo van a comer sea al final de las comidas.
Ok, Jesús Cons, igualmente le mando un saludo. Petricor nos saluda desde España, que está conectado en esta sesión. Silvia Cisneros, igualmente le mando un saludo. Y Elizabeth Cantillo, igualmente, espero se encuentre muy bien. Elvia Cano, qué bueno que ha encontrado interesante esta información. Ángeles Camil dice, ¿cuál medicamento es mejor para controlar la diabetes tipo 2? La dieta, sin lugar a dudas, es el mejor medicamento, pero las opciones que usted pone aquí, la metformina o la insulina humana y la insulina de acción rápida. Ok, dos cuestiones, Ángeles. Controlar la diabetes no es lo mismo a controlar el azúcar. Controlar el azúcar es únicamente controlar los síntomas de la diabetes. Si usted está preguntando por controlar el azúcar, ¿qué es lo mejor y más efectivo y más rápido? La insulina de acción rápida, sin lugar a dudas, se la baja así. Pero eso no quiere decir que su diabetes va a estar controlada. Probablemente va a estar enmascarada. Si usted únicamente baja el azúcar con las insulinas o baja el azúcar con los medicamentos. Lo que hay que hacer es revertir su diabetes y la metformina no la ayuda, ni las insulinas la ayuda. Son dos cuestiones diferentes. Espero haberle contestado. Arjuts Juárez dice, ya revertí la diabetes tipo 2. Aún así puedo tomar niacina. Sí, sí se puede. Yo le recomendaría no más de 3 meses, porque tomar suplementos más de 3 meses puede que nos provoque una ligera sobredosis o efectos secundarios. Entonces, sí puede, no se exceda más de 3 meses. Yamil Ortiz dice, ¿por qué hay personas diabéticas que tienen pérdida de peso y otros tienen sobrepeso? Número uno, por el tipo de diabetes. Todos son diferentes. No podemos comparar a mí con otra persona o usted con otro. Todos son distintos, son cuerpos distintos y metabolismos diferentes. Número uno. Número dos, porque no depende del sobrepeso. Es decir, puede haber gente, como usted dice, gente delgada o gente con obesidad y los dos tienen diabetes. ¿Por qué alguien flaco? ¿Por qué alguien flaco o delgado tendría diabetes? Número uno, o porque tiene otro tipo de diabetes que no es tipo 2, o porque tiene mucha grasa visceral que es alrededor de los órganos del abdomen que uno no puede ver. Puede ser por eso. Y que a lo mejor sí, no está con sobrepeso, pero por dentro sí puede que esté lleno de grasa visceral y que eso le genere la resistencia a la insulina. Espero haberle contestado su pregunta. Eufemia, gracias por sus palabras y qué bueno que ha encontrado utilidad en estas recomendaciones. Silvia Cisneros dice, tengo diabetes tipo 2. En ayunas me hice la glucosa y estaba en 149. La semana pasada en 105. Mañana voy a hacérmela otra vez a ver cómo estoy. Pero yo creo que va bajando paulatinamente, Silvia. Creo que va bastante bien. Dice, acaban de decir ayer en las noticias que el ayuno intermitente provoca diabetes. Es cierto, es para que usted no lo haga y tenga diabetes y siga consumiendo mucho medicamento. Puede que para el día de hoy ya se hayan dado cuenta que cada vez más gente requiere de tomar medicamentos para bajar el nivel de glucosa. El ayuno intermitente es muy bueno para revertir o curar la diabetes tipo 2 y que le sirve a la gran mayoría de las personas. El ayuno intermitente provoca diabetes, totalmente falso. Oscar Márquez dice, yo pregunto si me amaneció la glucosa en 140 y no quería comer, pues no baja. Ok, no baja. Y si como, me puede subir más. El hambre y al comer me chequé, bajó a 70. Ok. Tenía azúcar en 140 en ayuno y después comió y usted pensaba que le iba a subir, pero no, le bajó a 70. Ok, amanecer ligeramente alto con el azúcar, 120, 130,
140 incluso, puede ser hasta cierta forma esperado en aquellas personas que no duermen bien o que tienen problemas del cortisol. Es normal, el cuerpo al despertarse produce cortisol y nos sube ligeramente la glucosa y conforme avanza el día va bajando. Puede que usted al comer, y esto va a depender de qué comió, esté estimulando algo que se llama efecto incretina. El efecto incretina es la capacidad que tiene nuestro sistema digestivo, nuestro estómago y nuestro intestino en producir más insulina. Entonces, a lo mejor usted activó ese mecanismo, efecto incretina, y por eso observó esa disminución de sus glucosas, o también tiene que ver con la cuestión de cortisol. Gracias a todos ustedes por estar conectados el día de hoy. Yo soy el doctor Antonio Cota. Los tengo que dejar porque todavía tengo algunos pacientes más que consultar. Los espero el próximo miércoles con otro tema de interés. Y yo creo que es momento de aclarar los tipos de diabetes que existen, los diferentes fenotipos y hacia dónde va o hacia dónde podría ir el futuro de la medicina con base a estos subtipos de diabetes, porque sí, tipo 1, tipo 2 son los más conocidos, pero existen otras variantes que les voy a explicar en la próxima sesión. Incluso hay problemas hormonales que no se llaman diabetes, pero que generan los mismos síntomas y las mismas complicaciones. Así que les deseo a todos un muy buen fin de semana. Soy el doctor Antonio Cota. Los espero el próximo miércoles para aclarar los subtipos y tipos de diabetes que existen para que ustedes mismos vayan dando cuenta en cuál encajan, vayan viendo cuáles son los obstáculos que tienen que vencer y en qué se tienen que enfocar. Así que los espero el próximo miércoles. Cuídense mucho y los veo pronto. Hasta luego.